Era la única hija de un multimillonario y nació ciega. Los médicos dijeron que solo le quedaban 3 meses de vida. Su padre lo intentó todo: tratamientos costosos, clínicas privadas, medicinas importadas. Nada funcionó. Todos se rindieron con ella hasta que, un día, un niño pobre, el hijo del conserje, notó algo que nadie más había visto. No era médico. No tenía dinero. Pero lo que encontró lo cambió todo. Lo que hizo con un simple paño y un balde de agua destapó una verdad que conmocionó a todo un país. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Arturo Deval permanecía inmóvil fuera de la habitación del hospital, con las manos en los bolsillos, observando cómo los médicos se movían dentro con una silenciosa urgencia. Su hija, Luna, acababa de cumplir 12 años y ahora le decían que no llegaría a los 13. Desde el día en que nació ciega, la vida había sido un bucle constante de hospitales, terapias y actualizaciones médicas. Arturo siempre había creído que el dinero podía arreglar cualquier cosa, así que lo intentó todo. Especialistas de Europa, tratamientos experimentales de Asia, vitaminas diarias traídas de Suiza. Pero ya había perdido a su esposa, y la idea de perder ahora a Luna le parecía una cruel jugarreta del destino. Cada resultado de las pruebas solo confirmaba lo peor. Su condición era rara, incurable, y avanzaba rápido. Los médicos decían ahora que solo le quedaban 3 meses, y eso era todo. Arturo, que solía hablar en conferencias de negocios y cerrar acuerdos de miles de millones de dólares, se sentía completamente impotente ante algo que no podía negociar ni retrasar. Su vida, antes llena de planes y confianza, se había reducido a un pasillo de hospital y a una cuenta regresiva. Dentro de las paredes cuidadosamente diseñadas de su lujosa casa, la vida de Luna estaba planificada al minuto. Enfermeras controlaban su sueño, cuidadores administraban los medicamentos a tiempo, y nada se dejaba al azar. Su habitación, aunque llena de juguetes y libros, parecía más una clínica que el cuarto de una niña. Luna era brillante, curiosa, y pese a ser ciega, tenía un sentido del humor increíble. Le gustaba hacer preguntas sobre cosas que no podía ver, a menudo con bromas que sorprendían a los adultos a su alrededor. Pero ni siquiera su alegría podía borrar las rutinas. Tenía que ponerse gotas en los ojos aunque no pudiera ver. Tomaba pastillas cada pocas horas. Las comidas se medían y registraban con cuidado. Y sus días comenzaban y terminaban con alguien recordándole la hora, lo que seguía y lo que podía o no podía hacer. Ella no se quejaba. Nunca había conocido una vida diferente. Todos a su alrededor la trataban como si pudiera romperse en cualquier momento, y a sus ojos ya estaba medio ida. Arturo rara vez pasaba mucho tiempo en casa. Tenía reuniones, propiedades y una empresa que dirigir. La mayor parte de su interacción con Luna ocurría por llamadas telefónicas, visitas breves o instrucciones transmitidas al personal. Él creía en los médicos, le mostraban escáneres e informes, usaban palabras complicadas y le decían que era terminal. ¿Lo aceptó? Al fin y al cabo había confiado en expertos toda su vida. Si decían que le quedaban 3 meses, entonces le quedaban 3 meses. Les pagaba bien y esperaba respuestas honestas. Pero nunca notó las pequeñas cosas. La forma en que Luna se sentaba en silencio largos momentos para escuchar. Cómo su expresión cambiaba cuando ciertas personas entraban en la habitación, o cómo a veces se detenía antes de tomar su medicina, como si dudara. Arturo no cuestionó esos instantes. No los vio. Estaba demasiado concentrado en salvarla con soluciones que tenían un precio, creyendo que ese era el único camino hacia la esperanza. Para él, ser un buen padre ahora significaba mantener la máquina en marcha. La escuela de Luna también era una extensión de ese mundo controlado. Una academia privada para niños con necesidades especiales, construida con la mejor tecnología y el mejor personal que el dinero podía comprar. Cada aula tenía sensores y luz tenue, y en cada pasillo había personas listas para asistir.
Luna contaba con una asistente personal y un horario estricto. Desde fuera, parecía el lugar perfecto para una niña ciega con una enfermedad terminal. Pero por dentro, Luna a menudo se sentía desconectada. Los maestros hablaban con dulzura, pero nunca escuchaban de verdad. Sus compañeros eran educados, pero rara vez cercanos. Su tiempo en la escuela se llenaba sobre todo con rutinas, musicoterapia, sesiones de lectura y paseos por el jardín cerrado. Todo era seguro, predecible y excesivamente supervisado. No había espacio para el misterio, la diversión o las aventuras inesperadas. Incluso las amistades eran monitoreadas. Cada interacción social se observaba, se evaluaba, y si era necesario, se interrumpía con suavidad. A Luna no la animaban a explorar. Se esperaba que obedeciera. Todos creían que la estaban ayudando, pero en realidad estaban construyendo muros a su alrededor. Aún así, estaba ocurriendo algo inusual que ninguno de los adultos había notado. Un niño había empezado a aparecer en la escuela. No estaba oficialmente inscrito ni figuraba en ningún registro del personal. Siempre estaba allí, siempre cerca, pero nadie hablaba con él. Ningún maestro mencionaba su nombre, ningún padre parecía notarlo. Estaba cerca de Luna, observándola a menudo desde la distancia. No intervenía, solo observaba. Veía las pequeñas cosas. El momento en que Luna dejaba caer una píldora debajo de la mesa, y no decía nada. La forma en que inclinaba la cabeza cuando alguien entraba, como si reconociera a las personas por su silencio. El chico era paciente. Nunca decía una palabra, pero siempre prestaba atención. Con el tiempo empezó a darse cuenta de que algo no encajaba. No se trataba solo de la tristeza o de las rutinas estrictas, era algo más profundo. La enfermedad de Luna no coincidía con su comportamiento. Había momentos en los que parecía más fuerte, más consciente, casi completamente atenta a cosas que nadie creía que pudiera entender. El chico empezaba a ver las grietas en la historia. Notó patrones que los adultos pasaban por alto. La condición de Luna empeoraba solo después de ciertas visitas o tratamientos. El personal seguía los protocolos, pero evitaba las preguntas. Y a veces veía a Luna fingir debilidad en algunos días más que en otros. Algo no cuadraba. El chico se mantuvo a distancia, pero comenzó a anotar cosas: horas, fechas, expresiones. Observaba a Arturo, siempre vestido con trajes caros, quedándose apenas unos minutos. Veía a Luna sonreírle, pero su rostro se volvía vacío cuando él se marchaba. Lentamente, entendió que Luna no solo estaba enferma, sino atrapada en un sistema construido sobre el miedo, las rutinas y las suposiciones. Tal vez la verdad no era lo que los médicos afirmaban. No sabía aún qué haría, pero tenía claro algo. Luna necesitaba a alguien que realmente la viera. Cayo estaba acostumbrado a ser invisible. Con solo 11 años, ya sabía moverse por los pasillos de la costosa escuela sin ser notado. Su ropa era vieja y pequeña, sus zapatos rotos en la punta y su cuaderno lleno de páginas reutilizadas. Los niños ricos lo ignoraban o se burlaban de él, pero Cayo nunca respondía. Simplemente seguía caminando, observando. Su madre era la conserje de la escuela y él se quedaba con ella después de clases, aprendiendo en silencio mientras ella limpiaba. Así descubrió cosas que nadie más veía, especialmente sobre Luna, la niña ciega de la que todos decían que moriría pronto. Había notado que Luna se movía con cuidado, siempre guiada por adultos, siguiendo una rutina estricta de medicinas y gotas. Escuchó a los doctores murmurar palabras como degenerativa y 3 meses. Observó que las gotas que usaba antes de sus dolores de cabeza parecían empeorarla. Después de aplicarlas, se sujetaba la cabeza, en silencio, sufriendo. A veces se tocaba los ojos, como si le ardieran. Pero lo que más lo inquietaba era su expresión. No parecía una niña moribunda, sino una prisionera. Una tarde, mientras su madre limpiaba un pasillo cerca del jardín, Cayo la vio sentada sola en un banco, con las manos sobre el regazo y la cabeza inclinada hacia atrás, pálida y cansada. Sus ojos, irritados,
Parpadeaban y se los frotaba suavemente. Cayo sintió algo fuerte en el pecho. No sabía por qué, pero no podía quedarse quieto. Miró el carrito de limpieza que su madre había dejado cerca, con un balde azul lleno de agua tibia y jabonosa, y una pila de paños limpios. Miró alrededor. No había nadie. Su corazón latía con fuerza. No pensó en las reglas ni en las consecuencias. Solo actuó. Simplemente se levantó, tomó uno de los paños, lo sumergió en el agua y caminó lentamente hacia Luna. Se acercó en silencio, sin estar seguro de lo que hacía. Luna no lo oyó al principio. Respiraba despacio, con las manos aún en su regazo. Cayo no dijo nada, no quería asustarla. Con cuidado, levantó el paño y lo acercó a su rostro. Cuando el paño tibio tocó su piel, ella se estremeció un poco, confundida. Pero Cayo mantuvo firme la mano y limpió suavemente alrededor de sus ojos, cuidando de no presionar demasiado. El paño estaba limpio y caliente. No tenía idea de si eso serviría de algo, pero algo dentro de él le decía que sí. Luna permaneció quieta, inmóvil. No dijo nada, y por un momento Cayo pensó que gritaría o lo apartaría, pero entonces ocurrió algo. Sus ojos, todavía rojos y cansados, parpadearon una y otra vez. Giró un poco la cabeza hacia la ventana. Afuera brillaba el sol. Luego dejó de parpadear y se quedó mirando la luz, como si hubiera notado algo. Su cuerpo se tensó y su respiración cambió. Cayo no se movió. Contuvo el aliento. Ella levantó una mano lentamente y la extendió hacia la ventana. Su rostro se llenó de confusión y muy suavemente susurró: «Es brillante». Cayo no sabía qué decir. Solo se quedó allí con el paño en la mano, mirándola. Luna giró la cabeza hacia él, no del todo, pero casi. Sus labios temblaban. Parpadeó unas cuantas veces más, con los ojos llenos de lágrimas. «No duele», murmuró, más para sí misma que para él. La luz del sol tocó su rostro, y por primera vez no se encogió. Cayo dio un pequeño paso atrás, sin saber lo que acababa de hacer. Luna no sonrió, pero su rostro ya no mostraba dolor. Algo había cambiado. Se sentó más erguida, su cabeza ya no caía de cansancio. Cayo dejó el paño en el carrito y volvió a su sitio sin decir palabra. Observó cómo regresaba su cuidadora y hablaba con ella, sin saber lo que acababa de pasar. Desde ese momento, Cayo no pudo dejar de pensar en ello. Volvía una y otra vez a aquella escena en su mente. ¿Qué tenían esas gotas para los ojos? ¿Por qué siempre empeoraba después de usarlas? ¿Por qué el agua tibia la ayudó? No tenía respuestas, pero sí muchas preguntas, preguntas grandes. Se volvió más atento que nunca, observando cada detalle. Notó cómo los adultos hablaban de la salud de Luna frente a ella como si no existiera. Vio cómo le daban pastillas y gotas sin preguntarle cómo se sentía. Nadie parecía curioso por saber cómo estaba realmente. Solo seguían órdenes, pero ahora Cayo había visto algo distinto. Luna podía reaccionar a la luz. Podía sentir cuando algo cambiaba. Tal vez no estaba tan enferma como todos creían. Tal vez alguien estaba equivocado. O mentía. Cayo no sabía qué haría después, pero sabía que aquello no había terminado. Algo en su interior le decía que ese momento había sido importante, que significaba algo más. Cayo volvió a ayudar a su madre a limpiar, actuando con normalidad, pero su mente ya no estaba en calma. Prestó aún más atención por las tardes. Observó la rutina de la enfermera, contó cuántas gotas usaban y notó quién las traía. A veces las etiquetas parecían diferentes, a veces cambiaban los frascos demasiado rápido. Nadie parecía preocuparse, pero Cayo recordaba el rostro de Luna en aquel momento junto a la ventana. Cómo había extendido la mano hacia la luz, cómo no había sentido dolor. Ese recuerdo se le quedó pegado como el pegamento. Empezó a escribirlo todo en su cuaderno remendado. Fechas, horas, reacciones, cosas que la gente decía. No sabía qué estaba construyendo, pero sabía que era importante. También siguió observando a Luna. Siempre que ella estaba sola,
Él permanecía cerca, escondido. Ella nunca mencionó el paño tibio ni habló de lo ocurrido. Tal vez estaba confundida o pensaba que había sido un sueño. Pero Cayo sabía la verdad. Él lo había visto. Había estado allí y, sobre todo, la había visto parpadear. Por primera vez, Luna reaccionó a la luz del sol que entraba por la ventana. Sus ojos se movieron de pronto, no de la forma lenta y cansada de siempre, sino con un gesto rápido y alerta. Su boca se abrió ligeramente y se inclinó hacia adelante, confundida. «Vi algo», susurró, como si no creyera sus propias palabras. Cayo se quedó helado. Sus manos aún estaban húmedas por el paño y su corazón latía con fuerza. No esperaba que pasara nada. Pensó que el agua tibia solo aliviaría el ardor. Pero esto era algo distinto. «¿Qué hiciste?», le preguntó ella, girando la cabeza hacia su voz. Su tono no era de miedo, sino de curiosidad. Cayo dio un paso tembloroso hacia atrás y dijo: «Solo te limpié los ojos con agua y jabón». No sabía qué más decir. Eso fue todo lo que hizo, pero algo había cambiado. Luna volvió a parpadear y giró la cabeza hacia la luz que entraba por la ventana. Levantó una mano, tratando de averiguar de dónde venía el resplandor. Nunca había hecho algo así antes. Y aunque Cayo no entendía del todo lo que había pasado, sabía que no era normal. Significaba algo. No podía dejar de pensar en ello. Esa noche, acostado en el colchón que compartía con su hermano menor, se quedó mirando el techo durante horas. Recordaba cómo Luna había parpadeado, cómo había dicho que vio algo. No tenía sentido. Se preguntaba una y otra vez: ¿cómo podían un poco de jabón y agua cambiar algo? Sabía que Luna usaba gotas para los ojos todos los días. Había visto a la enfermera aplicarlas. Había visto el pequeño frasco marrón que llevaba siempre a la misma hora, justo antes de que comenzaran los dolores de cabeza de Luna. También había visto cómo sus ojos se ponían peor después de esas gotas, más rojos, más irritados. Pero todos aceptaban que era parte de su enfermedad. Aún así, Cayo no podía ignorar lo que había visto. Decidió que tenía que averiguar más. No quería hacer suposiciones, necesitaba pruebas. Al día siguiente, mientras su madre limpiaba, Cayo se coló en la biblioteca y usó una de las computadoras. No sabía bien qué buscar al principio, pero escribió «efectos secundarios de gotas para los ojos» y comenzó a leer todo lo que encontraba. Al principio, la información no tenía mucho sentido. Había términos médicos que no entendía y artículos demasiado complicados, pero no se rindió. Después de leer varias páginas, encontró algo extraño. El ingrediente activo de las gotas que usaba Luna recordaba el nombre del frasco. Podía causar daño al nervio óptico si se usaba con demasiada frecuencia. Se suponía que era seguro en dosis pequeñas, pero existían reportes de que su uso excesivo podía provocar problemas de visión permanentes. Cayo siguió investigando. Encontró un caso en otro país donde una niña había perdido parte de la vista por un medicamento similar. Su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Era posible que la condición de Luna no fuera natural? ¿Que su ceguera no fuera de nacimiento? La idea era difícil de creer, pero no podía ignorar las pistas. También encontró un nombre, la compañía farmacéutica que fabricaba las gotas. Y algo aún más inquietante. Esa misma empresa tenía una relación comercial con el hospital propiedad de la familia del Val, el mismo hospital que había tratado a Luna desde que era bebé. Cayo sintió un nudo en el estómago. No era médico ni tenía todas las respuestas, pero algo estaba mal. ¿Por qué seguían dándole gotas que la empeoraban? ¿Por qué nadie lo había notado? Tal vez sí lo habían hecho. Tal vez alguien no quería que la verdad saliera a la luz. Pensó en Arturo de Val, el padre de Luna. Lo había visto en los eventos escolares, siempre distante, siempre ocupado. Quizás no lo sabía. Quizás creía todo lo que los doctores le decían. O tal vez sí lo sabía. Ese pensamiento fue el que más asustó a Cayo. La posibilidad de que alguien hubiera permitido que eso ocurriera a propósito. Comenzó a imprimir los artículos que encontraba.
Escribió notas en su cuaderno, tratando de mantener todo organizado. Necesitaba encontrar más. Necesitaba que alguien le creyera. Pero ¿quién escucharía al hijo de una conserje? No podía acudir a los maestros. Todos trabajaban para la escuela. No podía hablar con la enfermera. Era parte del sistema. Decidió que tendría que seguir por su cuenta, al menos por ahora. Durante los días siguientes, Cayo prestó aún más atención. Observó cada vez que Luna recibía su medicación, notando los pequeños cambios en sus reacciones. Algunos días sus ojos se veían peor, otros mejor, y siempre coincidía con el momento en que le aplicaban las gotas. Comenzó a registrar cada detalle, la hora, la cantidad usada y cómo reaccionaba después. Incluso logró mirar de cerca la etiqueta otra vez. Coincidía con los informes que había impreso. El mismo medicamento, los mismos efectos secundarios. Empezó a pensar en la posibilidad de que la condición de Luna no hubiera sido causada por la naturaleza, sino por decisiones humanas. Tal vez alguien había cometido un error años atrás, o tal vez no fue un error, sino una elección. Cayo no quería creer que alguien pudiera hacerle eso a una niña, pero los documentos que había encontrado sugerían lo contrario. Empezó a preguntarse si todo se trataba de dinero. Al fin y al cabo, el padre de Luna era rico, el hospital ganaba mucho con sus tratamientos, y la farmacéutica aún más. Su cabeza dolía de tanto intentar entenderlo todo. Aún así, sabía que no podía detenerse. Luna merecía conocer la verdad. Aunque fuera dolorosa, comenzó a planear cómo decírselo. ¿Cómo podría explicarle todo? ¿Le creería? ¿Querría siquiera escucharlo? Cayo decidió esperar el momento adecuado. Mientras tanto, siguió reuniendo información. Todos los días, después de clases, usaba las computadoras, imprimía más artículos, subrayaba las partes importantes y los guardaba en una carpeta escondida dentro de un casillero que su madre nunca usaba. Incluso intentó buscar fotos antiguas de Luna cuando era más pequeña. Algunas fotos la mostraban usando gafas de sol cuando era un bebé, lo cual le pareció extraño. Otras la mostraban con los ojos cerrados o volteando la cara lejos de la cámara. Nada era claro, pero suficiente para convencerlo de que algo no estaba bien. No tenía todas las respuestas aún, pero había visto lo suficiente para saber una cosa. La ceguera de Luna tal vez no era de nacimiento. Quizás alguien la había causado. Ya fuera por error o por codicia, Cayo no lo sabía, pero ahora estaba seguro. Necesitaba descubrir más. En los días siguientes, Cayo se volvió más cuidadoso. No quería causar problemas ni llamar la atención demasiado pronto. Cada vez que veía a Luna sola y su cuidadora miraba hacia otro lado, se acercaba despacio. Mojaba un paño limpio en el agua tibia que su madre usaba para limpiar, y le limpiaba suavemente los ojos. Ella ya no hacía preguntas. Al principio se había confundido, pero ahora esperaba en silencio. No decía mucho, pero le permitía ayudarla. Después de cada limpieza, como Cayo lo llamaba en su mente, Luna se quedaba tranquila por un rato, parpadeando lentamente. A veces inclinaba la cabeza hacia la luz. Cayo notaba esos pequeños gestos, una pausa, un movimiento, una duda en su expresión. Algo estaba cambiando. Ella no sabía exactamente qué pasaba, pero se sentía diferente. Y aunque Cayo no era médico ni tenía todas las respuestas, sentía que estaba haciendo algo que importaba. Esperaba el momento adecuado para hablar. Aún no. No hasta que ocurriera algo más claro, algo que no pudiera explicarse tan fácilmente. Sucedió un miércoles. Cayo lo recordaba bien porque su madre siempre limpiaba el pasillo principal ese día, el lugar con las ventanas más grandes. Aquel día, Luna estaba sentada junto al vidrio, con los ojos cerrados como de costumbre. Cayo hizo lo que siempre hacía. En silencio y con cuidado, le limpió los ojos. Ella parecía cansada, pero tranquila. Estaba a punto de irse cuando de pronto ella dio un respiro fuerte y se incorporó de golpe. Cayo se quedó helado. Luna levantó la mano señalando hacia adelante,
los ojos muy abiertos. ¡La luz! ¡La vi!, gritó. Su voz sonó más fuerte de lo normal. Cayo miró alrededor, asustado. Un maestro cercano corrió hacia ella, alarmado. «Luna, ¿qué pasó?», preguntó, arrodillándose a su lado. Luna respiraba rápido, seguía parpadeando. «Vi algo. Luz. Brillante». El maestro la miró sin saber qué hacer. Más personal llegó. Alguien llamó a la enfermera. Momentos después, Luna fue llevada rápidamente. Cayo se quedó allí, sin poder moverse. Tenía miedo. No sabía si eso arruinaría todo o si probaría que tenía razón. Solo sabía que algo real acababa de suceder. Luna fue enviada a la clínica de la escuela y de allí al hospital para más pruebas. El incidente causó confusión entre los adultos. Algunos le creyeron, otros no. Los médicos hicieron exámenes, revisaron sus ojos y le hicieron preguntas. Pero cuando regresaron a la rutina de siempre, incluyendo las gotas, algo cambió. O mejor dicho, algo desapareció. Luna volvió a quedarse callada. El brillo que decía haber visto se desvaneció. La luz se fue. Cayo esperó ansioso noticias. Cuando la vio de nuevo en la escuela unos días después, parecía desanimada. No hablaba mucho. Sus ojos volvían a lucir cansados, como antes. La energía que había tenido aquel día junto a la ventana se había ido. Cayo no dijo nada al principio, pero por dentro estaba enfadado. Sabía lo que estaba ocurriendo. No era casualidad. Las gotas estaban haciendo eso, borrando los avances, empeorándola. Y lo peor era que nadie la creía, o peor aún, no querían creerle. El padre de Luna se enteró del incidente y no se quedó callado. Arturo Deval, un hombre siempre ocupado con reuniones y decisiones, de pronto se involucró más. La palabra luz había captado su atención. Exigió más pruebas, más explicaciones. Mi hija vio algo, les dijo a los doctores. Pero las respuestas siempre eran las mismas. Alucinaciones, decían. Estrés, confusión, deseos. Usaban palabras como respuesta neurológica y señal falsa. Arturo no entendía todo, pero algo en la manera en que hablaban lo inquietaba. No estaba acostumbrado a que lo desestimaran. Cayo escuchaba sobre esas reuniones desde los pasillos y detrás de las puertas. Veía a Arturo pasar, furioso y silencioso. Una tarde, Cayo tomó una decisión. No podía esperar más. Sosteniendo un montón de artículos impresos y notas escritas a mano, se acercó a Arturo frente a las puertas de la escuela. Sus manos temblaban, sus piernas se sentían débiles, pero se mantuvo erguido y dijo: «Señor Deval, necesito mostrarle algo, por favor». Arturo se giró y lo miró sorprendido. Observó la ropa del chico, su rostro. No dijo nada, pero tampoco se fue. Cayo respiró hondo y comenzó a explicar, hablando despacio y con claridad, tratando de que el miedo no lo dominara. Le explicó lo que había visto, el patrón de los síntomas de Luna, cómo sus ojos empeoraban después de usar las gotas y mejoraban cuando se los limpiaban solo con agua. Le entregó a Arturo las páginas impresas, artículos de investigación, estudios de caso, listas de efectos secundarios. «No soy médico», dijo Cayo, «pero sé leer y sé mirar. Algo está mal. Estas gotas tal vez no la ayudan. Tal vez son el problema». Arturo no dijo nada al principio. Pasó las hojas, observando las secciones subrayadas. Volvió a mirar a Cayo. El chico no pedía nada, no mentía. Arturo había visto mentirosos en las salas de juntas, en los contratos. Cayo no era uno de ellos. Sus ojos estaban cansados, pero eran sinceros. Arturo apartó la mirada y luego volvió a fijarse en las páginas que sostenía. Había demasiado allí como para ignorarlo. Sintió algo extraño en el pecho. Duda. Una sensación desconocida para él. Siempre había creído en los médicos. Siempre había confiado en sus palabras, pero ahora ya no estaba tan seguro. Esa noche, Arturo llevó los papeles a casa. Se sentó en su oficina y los leyó todos de nuevo.
Revisó los nombres de los artículos, las fuentes. No provenían de sitios al azar, eran reales, médicos, confiables. Llamó a uno de sus asesores personales y le hizo preguntas que nunca antes había hecho. Por primera vez, cuestionó el plan de tratamiento, los contratos, la relación entre su hospital y la farmacéutica. Era como despertar lentamente de un largo sueño. Empezó a recordar decisiones tomadas con prisa, documentos firmados sin leer a fondo. ¿Podía ser? ¿Podía ser que su hija hubiera sido dañada en lugar de ayudada? Recordó el rostro de Luna cuando era pequeña, cómo sonreía, cómo preguntaba por los colores aunque no pudiera verlos. Pensó en lo que Cayo había dicho sobre el jabón, el agua y la luz. No tenía sentido, y sin embargo, de algún modo sí lo tenía. Arturo se recostó en su silla y miró la pared. Por primera vez en años, no estaba seguro de nada, excepto de una cosa. Tenía que saber la verdad. Por primera vez comenzó a dudar de la medicina, y empezó a ver. Cayo y Luna se reunieron en secreto detrás de la cafetería de la escuela, lejos del pasillo principal y de la vista de los maestros. Después de todo lo que había pasado, la reacción repentina de Luna a la luz, las pruebas, los médicos ignorando las señales y la valiente conversación de Cayo con Arturo. Ambos sabían que no podían detenerse. Necesitaban pruebas, pruebas reales. Luna tenía preguntas que jamás pensó hacer. Había pasado toda su vida creyendo que era ciega, que su condición no tenía cura, que era su destino. Pero ahora, con destellos de luz que iban y venían, y con Cayo mostrándole evidencias, empezó a pensar que algo peor había ocurrido. Cayo le mostró su cuaderno lleno de notas, fechas e investigaciones impresas. «Necesitamos más», le dijo. «Algo de dentro del sistema, algo que no puedan ignorar». Luna asintió. Estaba lista. Cayo ya había hablado con su madre, y ella accedió a ayudarlos. Les contó sobre un cuarto de almacenamiento en la parte trasera de la escuela, un viejo armario de mantenimiento que ya nadie usaba. Había archivos, cajas, computadoras antiguas. Tal vez algo importante seguía allí. Esa misma tarde, cuando la mayoría de los estudiantes se había ido y los pasillos estaban en silencio, Cayo y Luna se encontraron de nuevo cerca del cuarto de limpieza. Su madre ya los esperaba, sosteniendo las llaves del depósito. «Son rápidos y tengan cuidado», les advirtió, entregándoles una linterna. Ella haría guardia mientras ellos buscaban. La puerta del depósito estaba atascada al principio, pero con un empujón se abrió. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, con estanterías metálicas, sillas rotas y cajas apiladas unas sobre otras. Había papeles viejos por todas partes. El aire olía a mojo y productos de limpieza. Cayo tosió y encendió la linterna. Luna permaneció cerca, escuchando. Cayo empezó a abrir cajas y leer etiquetas de carpetas. La mayoría hablaban de mantenimiento antiguo y registros de inventario. Pero detrás de una pila de libros de texto sin usar, encontró un archivador cerrado con llave. La madre de Cayo se unió a ellos y, usando un llavero, probó hasta que una llave encajó. El archivador se abrió con un clic. Dentro había carpetas etiquetadas como médico, privado y confidencial. Cayo sacó una. Tenía el nombre de Luna. El corazón de Luna latía con fuerza mientras Cayo abría la primera carpeta. Dentro había formularios médicos, registros de observación y correos electrónicos impresos. Cayo los leyó en voz alta, despacio, para que Luna pudiera entender. Uno de los documentos era un informe de cuando Luna tenía apenas unos meses de nacida. Mencionaba una reacción extraña a la luz. Sus pupilas habían respondido durante una prueba y había girado la cabeza hacia una linterna. Pero una nota escrita a mano en la esquina lo descartaba como inconcluso. Otro archivo mostraba que, a los 2 años, Luna había mostrado señales de molestia después de recibir su medicación. Se había recomendado cambiar la receta, pero fue ignorado. Más y más papeles revelaban el mismo patrón. Los primeros informes mostraban señales de que Luna podía haber visto la luz,
que tenía respuestas, incluso dolor por las gotas. Pero cada vez, alguien había decidido continuar el tratamiento en lugar de investigar más a fondo. Cayo levantó una hoja donde se detallaban las fechas y las horas exactas en que Luna debía recibir las gotas, sin importar sus síntomas. Era una rutina estricta, actualizada cada año, y las instrucciones se habían seguido sin cuestionar. Un hilo de correos electrónicos resultó especialmente impactante. Era entre 2 médicos y un administrador del hospital. Uno de los médicos expresaba preocupación por la reacción de Luna a las gotas y cuestionaba su uso continuo. La respuesta fue fría. Continúe según lo programado, sin cambios. Recuerde nuestro acuerdo. Otro correo mencionaba un contrato entre la farmacéutica y Del Val Medical, el hospital propiedad del padre de Luna. Adjuntado estaba el contrato escaneado, una asociación de varios años, valorada en millones. La madre de Cayo lo leyó y se tapó la boca de la impresión. Estaba claro que el dinero había influido en las decisiones. Luna no había nacido ciega. Sus síntomas eran reales, pero habían sido empeorados por decisiones humanas, por personas que habían ignorado las advertencias. Cayo sintió náuseas. Luna se sentó, sosteniendo uno de los documentos. Ellos me hicieron esto, susurró. La verdad estaba ahí, en los papeles. La gente lo sabía y había elegido mirar hacia otro lado. Cayo y su madre empacaron los documentos en una caja. Era hora de mostrárselos a Arturo. No había marcha atrás. Al día siguiente, se reunieron con él en su oficina. Arturo parecía cansado y nervioso. La carpeta que Cayo le había dado antes seguía sobre el escritorio. Había empezado a creer al chico, pero no estaba preparado para lo que estaban por entregarle. Cayo colocó la caja frente a él. «Esto es todo lo que encontramos», dijo. Correos, informes, instrucciones, todo. Arturo abrió las carpetas una por una. No dijo una palabra durante mucho tiempo. Sus manos temblaban mientras leía. Sus ojos se movían rápido sobre cada página. Encontró el nombre de Luna una y otra vez. Vio el informe de cuando era bebé, los correos, el calendario de sus gotas aprobado por el hospital que él mismo poseía. Sus labios se apretaron. «¿Por qué nadie me lo dijo?», preguntó en voz baja. Cayo no respondió. No había una buena respuesta. Arturo siguió leyendo y halló el contrato con la farmacéutica. Su propia firma estaba al final. Se recostó en la silla, pálido. Sentía que todo a su alrededor se derrumbaba. Arturo permaneció en su oficina mucho después de que Cayo, Luna y la conserje se hubieran ido. Los papeles seguían esparcidos por el escritorio. No podía dejar de leer. Se sentía traicionado por todos, por la gente en la que confiaba y por el sistema que él mismo había ayudado a construir. Pensó en cada visita al hospital, en cada tratamiento aprobado, en cada reunión donde había asentido sin hacer más preguntas. Había creído en los doctores. Había creído que los medicamentos ayudaban a su hija. Ahora sabía que había estado equivocado. No había financiado su cura sino su dolor, no por maldad, sino por ignorancia. Esa noche no durmió. Permaneció en silencio, sosteniendo una foto de Luna de bebé. En la imagen, ella sonreía, con los ojos bien abiertos. Nunca lo había notado antes, pero ahora le parecía evidente. Había vida en su mirada, posibilidad. Alguien le había arrebatado eso. Arturo no era un hombre acostumbrado a la culpa, pero esta vez lo golpeó con fuerza. Cuando amaneció, se levantó, respiró hondo y tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero sí podía luchar por la verdad. Arturo se encontraba de pie al frente de la larga mesa de conferencias en la sala de reuniones de la escuela, con la mandíbula tensa y la mirada fija. A su alrededor estaban todas las figuras clave en la vida de su hija: médicos del Hospital del Val, directores escolares, la enfermera, asesores legales y varios miembros de la junta. Nadie sabía con certeza por qué se había convocado la reunión de emergencia, pero se sentía la tensión en el aire.
Arturo no perdió tiempo. Soltó un grueso montón de documentos sobre la mesa. Estos, dijo, son los registros que se han mantenido ocultos. Muestran lo que realmente le pasó a mi hija. Repartió copias, asegurándose de que cada persona tuviera que enfrentarse a la evidencia. Entonces empezó a hablar, con calma, con firmeza, sin dejar espacio para la negación. Explicó cómo a Luna le habían administrado durante años un medicamento que había empeorado su condición. Describió los archivos, los informes ignorados, los resultados alterados y las señales que indicaban que Luna nunca había sido completamente ciega desde su nacimiento. La sala quedó en silencio al darse cuenta de que lo que decía no era una teoría, era un hecho. Se volvió hacia los médicos, mirándolos fijamente. «Confié en ustedes», dijo con una voz tan firme que resonó en la habitación. «Confié en todos ustedes con la vida de mi hija. Y mientras firmaba cheques y pagaba todo, también permití que esto sucediera por no hacer preguntas. Eso se acaba ahora». Luego miró hacia los directores de la escuela. Este lugar se suponía que debía protegerla. En cambio, se convirtió en parte del sistema que la lastimó. El silencio en la sala era pesado. Nadie se atrevía a interrumpir. Arturo continuó, pidiendo disculpas a Luna frente a todos. «Lo siento», dijo simplemente. «No te vi. Creí lo que me decían sin asegurarme de que fuera correcto. Eso no volverá a pasar». Para sorpresa de todos, anunció de inmediato la cancelación de todos los contratos con la empresa farmacéutica implicada. También declaró que se iniciarían investigaciones formales contra todos los involucrados en el caso de Luna, desde los médicos hasta los ejecutivos del hospital. Nadie sería protegido. Pero Arturo no se detuvo ahí. Esa misma tarde acudió a su equipo legal y pidió una conferencia de prensa completa. Quería que todo fuera público, que el mundo supiera lo que había pasado. 2 días después, frente a decenas de micrófonos y cámaras, Arturo levantó la misma carpeta que Cayo le había entregado. «Esto no se trata solo de mi hija», dijo. «Se trata de cada niño, de cada padre, de cada paciente al que se le pidió confiar sin cuestionar». Contó toda la historia. Cómo su hija había sido medicada incorrectamente durante años, cómo la verdad había sido ocultada y cómo él, cegado por la confianza y el dinero, casi la había perdido por ello. Los medios estallaron. En minutos, los titulares se multiplicaron. Multimillonario expone fraude médico que casi mata a su hija. Programas de televisión, plataformas digitales y periódicos compartieron la historia de Luna. Arturo apareció en entrevistas no como empresario sino como padre, un padre engañado, que había despertado y ahora luchaba por justicia. Las consecuencias llegaron rápido. El hospital que llevaba el apellido de Val tuvo su licencia suspendida temporalmente. La farmacéutica fue puesta bajo investigación. Algunos médicos fueron apartados mientras las autoridades investigaban las denuncias de mala práctica. Arturo usó su influencia para asegurar que el caso no se enterrara. No quería dinero ni venganza, quería cambio. El papel de Cayo también salió a la luz. Fotos de él y Luna circularon por todo el mundo. «El hijo del conserje ayuda a destapar un escándalo», decía un titular. Pero pese a la atención, Cayo se mantuvo en silencio. No quería fama. Luna, todavía procesando todo, se concentró en lo más importante, su salud. Por primera vez en su vida, dejó de usar las gotas. Arturo contrató un equipo médico independiente, sin vínculos con las compañías anteriores, para evaluar su condición con honestidad. Los nuevos doctores iniciaron un proceso cuidadoso de desintoxicación y seguimiento. Y en cuestión de semanas, algo que antes parecía imposible comenzó a suceder. La vista de Luna, poco a poco, empezó a regresar. No fue rápido, ni completo, pero fue real. Luna empezó a despertar cada mañana sin dolores de cabeza. Sus ojos ya no ardían como antes. Comenzó a reconocer formas, movimientos, sombras.
A veces, cuando el sol entraba por la ventana de su habitación, podía saber de dónde venía. Describía colores que antes solo imaginaba. Su voz también cambió, más firme, más viva. Sonreía más. Cayo la visitaba con frecuencia y juntos se sentaban afuera mientras Luna practicaba describir lo que veía. Arturo siempre estaba cerca ahora, ya no distante ni ocupado. Llevaba libros en braille y con letras grandes, materiales de arte e incluso un telescopio que Luna había dicho que quería, por si algún día su vista mejoraba lo suficiente para usarlo. Los maestros de Luna también cambiaron su enfoque. Ya no había rutinas rígidas basadas en la ceguera, sino actividades centradas en sus capacidades, no en sus límites. Ya no era la niña con 3 meses de vida. Esa sentencia la habían escrito personas equivocadas, y ahora, con cada día que vivía, ella misma la desmentía. Su historia estaba siendo reescrita. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Luna siguió fortaleciéndose. Su cuerpo respondió bien a los nuevos tratamientos. La ausencia de las gotas hizo una enorme diferencia. Empezó a recordar cosas de su infancia, luces brillantes, reflejos, colores que nunca había podido nombrar. Los médicos confirmaron lo que Cayo y Arturo ya sabían en el fondo. Luna nunca había estado completamente ciega. El medicamento había causado la mayor parte del daño, pero ahora, sin él, sus ojos estaban sanando poco a poco. Arturo también cambió. Se volvió presente, atento, cuidadoso con cada decisión. Cerró las divisiones de su empresa involucradas en los contratos y redirigió su fortuna hacia la investigación médica y los derechos de los pacientes. Creó un fondo para ayudar a familias a investigar tratamientos dudosos. Cayo y su madre fueron invitados a vivir en la propiedad de Arturo, y Cayo comenzó a asistir a una mejor escuela, esta vez como estudiante, no como el hijo del conserje. Pero nada de eso importaba más que los momentos simples, en los que Luna giraba su rostro hacia la ventana, sonreía y decía, «Lo veo». Poco a poco, sin las gotas, su vista mejoró, y gradualmente su sentencia de muerte de 3 meses comenzó a reescribirse. Las semanas después del escándalo estuvieron llenas de atención, cambios y preguntas. Pero para Luna, algo muy diferente estaba ocurriendo. Por primera vez en su vida, empezó a sentirse libre. Las rutinas estrictas de pastillas, gotas y revisiones médicas ya no formaban parte de su día a día. Su cuerpo comenzó a sentirse más ligero. Los dolores de cabeza desaparecieron. El ardor en sus ojos no volvió. Y entonces, lenta pero claramente, comenzó a ver. Empezó con formas vagas y manchas de brillo, pero cada día notaba más. La luz que entraba por la ventana, la forma del rostro de Cayo cuando reía, el contorno de sus propias manos. Al principio no lo creyó. Pensó que tal vez desaparecería otra vez. Pero no fue así. Cada día sin las gotas su visión mejoraba. Sus movimientos se volvieron más seguros, su voz más curiosa. Tenía 1000 preguntas. Y Cayo siempre estaba allí para responderlas. Los médicos, ahora bajo el nuevo equipo de Arturo, confirmaron lo que todos esperaban. No había rastro de la enfermedad que se suponía la mataría. Arturo ahora se mantenía cerca de su hija. Ya no permitía que asistentes o empleados manejaran su cuidado. Iba con ella a cada cita, hacía todas las preguntas y revisaba cada informe personalmente. La culpa aún lo acompañaba, pero no lo paralizaba. La transformó en acción. Uno de los primeros cambios que hizo fue en la escuela. Despidió a los directores que habían ignorado las señales y los reemplazó por nuevos educadores que creían en la inclusión, la exploración y la atención individual. Contrató expertos en aprendizaje sensorial y construyó una nueva área dentro de la escuela, un espacio sin pantallas, máquinas ni alarmas fuertes. Era un lugar tranquilo, lleno de texturas, colores, luz natural y distintos olores y sonidos. Lo llamó la Sala de Descubrimiento. Estaba destinada a estudiantes como Luna, que necesitaban una forma diferente de aprender. No se trataba solo de reparar lo que se había roto,
sino de construir algo mejor. Arturo solía quedarse en la entrada, mirando cómo Luna y Cayo exploraban la sala juntos, riendo, experimentando y aprendiendo sin presión. Luna pasaba horas allí. Se convirtió en su lugar favorito. Había mesas con objetos de distintas formas y materiales, paredes pintadas con colores suaves y paneles que se iluminaban con diferentes intensidades. Se sentaba frente a ellos e intentaba describir lo que veía. Cayo siempre estaba cerca, tomándole la mano si se sentía abrumada. Nunca la apresuraba. Cuando Luna vio el color amarillo con claridad por primera vez, dijo que la hacía sentir cálida, como el sol sobre su piel. Cuando vio el azul, dijo que se sentía como agua tranquila. No tenía recuerdos visuales para comparar, así que usaba emociones, olores e incluso sonidos para describirlos. El rojo le recordaba a la mermelada de fresa. El verde le hacía pensar en el olor del pasto recién cortado. Se volvió un juego. Cayo levantaba un color, y Luna le decía a qué le recordaba. Eso la hacía reír, la hacía pensar. Cada día en esa sala la ayudaba a entender el mundo de una manera que ningún libro podría hacerlo. A medida que la vista de Luna mejoraba, también lo hacía su fuerza. Empezó a caminar más, a moverse con mayor rapidez, a explorar nuevos rincones de la escuela. Ya no necesitaba una cuidadora a su lado todo el tiempo. Tenía a Cayo, y eso bastaba. Leían juntos, escuchaban música, jugaban a adivinar cosas o simplemente se quedaban en silencio. Luna ya no temía al futuro. No contaba los días como antes. La idea de morir en 3 meses había desaparecido, disolviéndose junto con las mentiras y la medicina. Lo que la reemplazó fue una curiosidad que nunca había sentido. Quería ver más, aprender más. Quería saber cómo se veían los árboles de cerca, cómo se movían las sombras, cómo cambiaban los rostros cuando la gente reía. Arturo notó la diferencia en ella, y eso lo cambió también. Antes vivía por números y contratos, ahora vivía por los pequeños momentos. Verla describir un color, verla caminar sin ayuda, escucharla decir, creo que lo vi. Eran momentos que alguna vez pensó imposibles. Ahora formaban parte de su vida diaria. Arturo siguió impulsando cambios en el mundo a su alrededor. Donó dinero para investigaciones sobre los efectos de los medicamentos en niños con discapacidades. Ayudó a financiar programas de apoyo para familias engañadas por diagnósticos falsos. Visitó hospitales y formuló preguntas difíciles. Pero ya no hablaba como empresario. Hablaba como el padre de Luna, un hombre que había fallado, que había aprendido, y que ahora solo quería hacer las cosas bien. En casa, el ambiente había cambiado. Ya no era silencioso ni frío. Estaba lleno de vida. La habitación de Luna tenía ahora ventanas abiertas con cortinas suaves que se movían con la brisa. Había mantas de colores, pilas de libros y dibujos que había comenzado a nacer con la ayuda de Cayo. La niña que antes vivía bajo un control estricto, ahora tenía opciones. Elegía su ropa, ayudaba a preparar sus comidas y decidía qué hacer con su tiempo. Su vida ya no se sentía como una cuenta regresiva, sino como un nuevo comienzo. Cayo seguía allí cada día, su mejor amigo, el que había iniciado todo con un simple acto de bondad. Arturo aún recordaba las palabras de los médicos. Le quedan 3 meses de vida. En ese momento, las había aceptado, las había creído. Pero ahora, cada vez que Luna reía, caminaba o alcanzaba algo nuevo, esas palabras perdían poder. El miedo que antes pesaba sobre ellos había desaparecido. Había sido reemplazado por esperanza, verdad y futuro. Luna aún tenía camino por recorrer. Su vista no era perfecta, pero estaba ahí. Y con ella vinieron la confianza, la felicidad y la libertad. Cayo seguía siendo su amigo más cercano, y Arturo, su protector. Pero ahora Luna ya no necesitaba ser protegida del mundo. Formaba parte de él. La historia que había comenzado con un diagnóstico de ceguera y muerte había sido completamente reescrita. Luna ya no era una niña enferma. Era una niña descubriendo la vida,
una forma, un color y un momento a la vez. Arturo observaba desde la puerta de la sala de descubrimiento, incapaz de dejar de sonreír, con el corazón lleno. Esos 3 meses no se convirtieron en el final. Se convirtieron en un comienzo, y Arturo lo veía todo con lágrimas de arrepentimiento y gratitud. La escuela, que antes se sentía distante, pulida y silenciosa, comenzó a cambiar de formas imposibles de ignorar. No sucedió de la noche a la mañana, pero paso a paso, el ambiente se transformó. Los pasillos largos y callados, antes llenos de reglas y supervisión, ahora resonaban con risas, conversaciones y curiosidad. Luna ya no era tratada como una paciente frágil. Se convirtió en una estudiante más, con su propio ritmo, su manera de aprender y su propia luz. Los otros niños, que antes solo la veían como la niña ciega, ahora querían sentarse con ella en el almuerzo, invitarla a jugar y preguntarle cómo veía el mundo. Tenían curiosidad, pero no de una forma cruel. Escuchaban cuando ella explicaba cómo se sentían los colores, cómo la luz le hacía pensar en sonidos y cómo imaginaba las cosas antes de verlas. Luna era abierta con ellos. Le gustaba explicar. Por primera vez, no estaba afuera mirando hacia adentro. Formaba parte de todo. Y la escuela, antes tan enfocada en el estatus y el control, volvió a sentirse como un lugar para aprender. Cayo también fue finalmente visto. El chico que antes caminaba en silencio detrás de su madre, con su cuaderno desgastado y los zapatos remendados, se había convertido en alguien conocido por todos. Los maestros lo saludaban con respeto, los estudiantes le pedían ayuda y el personal le sonreía en los pasillos. Pero Cayo no había cambiado quién era. Seguía ayudando a su madre cuando lo necesitaba, seguía prestando atención a los detalles que otros no notaban y seguía pasando su tiempo libre leyendo o escribiendo. Pero ahora pertenecía. Arturo nunca olvidó lo que Cayo había hecho. Lo acogió en la familia, no solo con palabras, sino con hechos. Se aseguró de que tuviera todo lo necesario para seguir estudiando y aprendiendo. También creó becas para otros niños que no venían de familias ricas, para que pudieran tener las mismas oportunidades. La escuela empezó a abrir sus puertas a un grupo más diverso de estudiantes. Más importante aún, se convirtió en un lugar donde los niños no eran definidos por lo que les faltaba, sino por lo que podían llegar a ser. Arturo impulsó aún más cambios. Invitó a nuevos educadores y especialistas que creían en la creatividad y en el aprendizaje guiado por los propios estudiantes. Transformaron varias aulas en espacios creativos, con materiales de arte, kits de ciencia, libros en distintos formatos y áreas donde los niños podían tocar, construir y explorar. También le dio un nombre a la sala de descubrimiento donde Luna y Cayo habían pasado tantas tardes: la Sala Cayo. Una placa en la pared decía: para el niño que eligió ver. Cayo no quería atención, pero Arturo insistió. Era un recordatorio de cómo un niño silencioso había cambiado todo. Luna y Cayo seguían yendo casi todos los días después de clase. No la trataban como un lugar especial. Era simplemente donde se sentían más cómodos. Leían libros, probaban filtros de luz, inventaban historias o simplemente conversaban. Era su espacio. A veces otros niños se unían, pero ellos siempre encontraban un rincón tranquilo para seguir explorando. La vista de Luna seguía siendo limitada, pero su imaginación no tenía límites. Con Cayo a su lado, nunca se sentía insegura ni asustada. Sus conversaciones eran infinitas. Luna siempre tenía curiosidad. Le preguntaba a Cayo sobre cosas que aún no había experimentado: los fuegos artificiales, las nubes moviéndose rápido durante una tormenta, el aspecto de una calle llena de gente. Y Cayo le explicaba todo lo mejor que podía. Nunca lo hacía sonar mágico ni exagerado. Lo describía de forma que Luna pudiera entenderlo, usando recuerdos, olores y sonidos. Algunas noches, cuando la escuela tenía eventos vespertinos, Luna le decía: creo que soñé en colores anoche. Cayo sonreía y preguntaba: ¿qué viste? Ella respondía con cosas como: el cielo era rosa,
O los árboles parecían bailar. Él siempre le creía. Y cuando ella decía, el cielo estuvo rosa hoy, Cayo miraba hacia arriba y respondía, tal vez se volvió rosa solo para que tú pudieras verlo. No era una broma, lo decía en serio. Esa era la clase de vínculo que tenían, real, fuerte y lleno de comprensión. Ya no eran solo amigos, eran parte de la historia del otro, y todos a su alrededor podían verlo. Nadie lo cuestionaba. Con el tiempo, Luna se convirtió en una líder a su manera. No daba discursos ni dirigía reuniones, pero su presencia, sus preguntas y su forma de aprender inspiraban a otros. Los niños comenzaron a hablar con más libertad sobre lo que los hacía diferentes. Un estudiante admitió que tenía dificultades para leer y pidió ayuda. Otra confesó que siempre había sido demasiado tímida para hablar, pero quería intentarlo. Los maestros empezaron a prestar más atención a las necesidades individuales. La escuela finalmente se había convertido en un lugar donde todos tenían espacio para ser quienes eran. Cayo siguió escribiendo también. Empezó un nuevo cuaderno, este solo para Luna. Anotaba las cosas que ella decía, los sueños que describía y los momentos que compartían. Una página decía, hoy llamó al color rojo picante. Dijo que le recordaba a la canela. Otra, vio el naranja y dijo que parecía ruidoso. Cayo no sabía qué haría con el cuaderno aún, pero sabía que importaba. Era un registro de cómo Luna había vuelto a la vida, de cómo una escuela, un sistema e incluso las personas podían cambiar si estaban dispuestas a ver. Arturo seguía observando a distancia, no porque no estuviera involucrado, sino porque respetaba lo que Luna y Cayo habían creado. No era algo que pudiera construirse con dinero. Nació de la verdad, del valor y de la confianza. A veces se quedaba en la entrada de la sala Cayo escuchando. No interrumpía, solo observaba. Veía a Luna sonriendo, explorando, volviéndose más fuerte y más curiosa cada día. Veía a Cayo junto a ella, paciente, sereno, sin pedir nada a cambio. Arturo sabía ahora que lo mejor que había hecho en su vida no era fundar una empresa ni construir un imperio, sino haber decidido escuchar, haber decidido ver. Y gracias a esa decisión, Luna tenía un futuro. Cayo tenía una voz. Y la escuela tenía un propósito. Lo que una vez fue una institución fría y elitista, ahora era un lugar lleno de color, sonido y vida. Los niños lo sabían, los maestros lo sentían. Y nadie volvió a mirar a Luna o a Cayo de la misma manera. Habían creado un nuevo mundo. Y ya nadie lo dudaba. La invitación llegó un jueves por la mañana. Venía en un sobre blanco grande con un sello dorado, dirigido a Luna del Val. Era de los organizadores de un evento nacional sobre descubrimientos infantiles e historias de resiliencia. El evento tendría lugar en un gran auditorio de la capital, con invitados de escuelas, organizaciones de salud y la prensa. Luna estaba invitada a hablar en el escenario. Cuando Arturo leyó la carta en voz alta, Luna se quedó callada. No le daba miedo hablar, pero esto se sentía diferente. No era solo una presentación escolar. Era un escenario público lleno de desconocidos. ¿Tengo que ir?, preguntó en voz baja. Arturo se arrodilló a su lado y dijo, no tienes que hacer nada, pero te invitaron porque tu historia importa. Luna miró a Cayo, que estaba sentado al otro lado del cuarto leyendo. ¿Qué diría yo?, preguntó. Cayo sonrió y respondió con sencillez. Solo cuéntales lo que viste. Luna no respondió de inmediato, pero algo en su expresión cambió. Estaba nerviosa, sí, pero lo estaba considerando. No dijo que no. En los días siguientes, Luna practicó varias veces en la sala de descubrimiento. Cayo la ayudó, escuchando atentamente mientras probaba distintas palabras y frases. Al principio pensaba demasiado. Intentaba sonar formal, como los doctores o adultos que solía oír, pero no se sentía correcto. Suena falso, dijo después de un intento. Entonces no lo finjas, le dijo Cayo. Dilo como me lo dijiste a mí. Recuerda el primer día junto a la ventana. Luna recordó.
Había gritado, «¡La luz! ¡La vi!». No había tenido plan ni guión, solo verdad. Eso era lo que Cayo quería que compartiera. Simplemente la verdad. Siguieron practicando y, poco a poco, Luna encontró su voz. Era clara, tranquila y honesta. Arturo la observaba desde lejos. No quería intervenir. Había aprendido cuándo avanzar y cuándo dar espacio. Él organizó el transporte. Se aseguró de que todo estuviera listo, pero dejó la decisión final en manos de Luna. La mañana del evento, Luna asintió sin que nadie le preguntara. Había decidido que hablaría. El evento se celebró en un gran auditorio lleno de filas de sillas ocupadas por gente. Había pancartas que decían «Voces del descubrimiento» y luces apuntando al escenario. Algunos niños hablaron antes que Luna, compartiendo historias sobre inventos, pequeños proyectos comunitarios y actos de bondad. Luego pronunciaron su nombre. El público aplaudió con cortesía. Arturo estaba sentado en la primera fila, Cayo a su lado. Luna caminó hacia el escenario despacio. Llevaba un vestido amarillo suave y no tenía notas en las manos. Se veía más pequeña que el podio. Pero cuando se paró frente al micrófono, su postura era firme. Respiró hondo y dijo, «Este es Cayo». Señaló hacia la primera fila. Él lavó mis ojos, y entonces vi el mundo. La sala quedó en silencio. Luna esperó, no porque dudara, sino porque quería que sus palabras se asentaran. Luego añadió, «La cura no vino de un hospital, vino de alguien que realmente me vio». Eso fue todo. El público no reaccionó durante unos segundos, y luego, de pronto, una ola de aplausos llenó la sala. La gente se puso de pie. Algunos aplaudían con lágrimas en los ojos. Otros susurraban, repitiendo lo que Luna acababa de decir. Los periodistas empezaron a escribir. Los maestros se limpiaban el rostro. En ese momento, no parecía un discurso. Parecía una verdad que nadie había esperado escuchar. Arturo miró a Cayo, con la garganta apretada. El chico que una vez había limpiado pasillos en silencio, era ahora el centro de una conversación nacional. Arturo se levantó, caminó hacia el escenario, tomó el micrófono y, sin guión, dijo, «Hoy, Cayo es parte de nuestra familia». No hubo duda, ni palabras ensayadas, solo la verdad, como la de Luna. El público volvió a aplaudir, más fuerte esta vez. Luna se giró hacia Cayo y abrió los brazos. Él subió corriendo los escalones y ella lo abrazó con fuerza. «Hermano de corazón», susurró en su oído. Cayo no respondió. No podía. Tenía los ojos llenos y las manos temblorosas, pero la abrazó igual de fuerte. Fue un momento que nadie en esa sala olvidaría, no por quiénes eran, sino por lo que habían hecho juntos. Después del evento, todo volvió a cambiar, pero en una nueva dirección. Las noticias de esa noche ya no se centraban en el escándalo. No repetían titulares sobre corrupción, mentiras o fracasos. Esta vez, la historia era sobre recuperación, confianza y verdad. «Del hijo del conserje al héroe nacional», escribió un artículo. «Niña recupera la vista, el mundo recupera la esperanza», decía otro. Los presentadores de televisión repitieron las palabras de Luna. «Él lavó mis ojos, y entonces vi el mundo». El evento se volvió viral. Los padres hablaban de ello en casa. Las escuelas invitaron a Arturo a compartir su experiencia. Cayo recibió cartas de niños de todo el país. Algunos hacían preguntas, otros simplemente le daban las gracias. El equipo de Arturo manejó la atención mediática, pero él dejó una cosa clara. No habría cámaras en casa ni reporteros cerca de Luna, a menos que ella lo pidiera. Cayo no cambió. Seguía ayudando a Luna a estudiar. Seguía caminando por la escuela como antes. Y seguía visitando la sala de descubrimiento todas las tardes. Pero ahora todos sabían quién era. Y, más importante aún, todos lo respetaban por lo que realmente importaba: sus acciones, su corazón y su decisión de preocuparse cuando nadie más lo hacía.
En la escuela, Luna y Cayo no eran tratados como celebridades, sino como ejemplos. Sus compañeros ya no los veían como la niña que solía ser ciega o el chico que limpiaba los pisos. Los veían como amigos. Los maestros cambiaron su manera de enseñar, dando más espacio para preguntas, honestidad y conversaciones reales. Luna seguía aprendiendo nuevos colores. Las luces del escenario eran demasiado azules, bromeó. Un día, Cayo rió y dijo: «La próxima vez tú elegirás las luces». Arturo continuó financiando programas para familias, escuelas y hospitales. Pero ahora también escuchaba a Luna y Cayo al diseñar nuevos proyectos. «Si no es simple, no funcionará», decía Cayo. «Si no es amable, no es correcto», añadía Luna. Sus palabras se convirtieron en parte de las decisiones de Arturo. La sala de descubrimiento tenía ahora una lista de espera. Los niños querían sentir, ver y entender cómo Luna lo había hecho. Quedó claro para todos que lo que había comenzado como la decisión silenciosa de un niño se había convertido en algo mucho más grande. Esa noche, los titulares no informaban sobre un escándalo superado, sino sobre esperanza. De vuelta en la escuela, todo se sentía diferente, aunque muchas cosas seguían igual. Las aulas estaban en los mismos lugares. Las campanas seguían sonando a la misma hora. El jardín seguía con sus hileras ordenadas de plantas. Pero para Cayo y Luna, cada pasillo tenía un nuevo significado. En su primer día de regreso después del evento, Cayo llegó temprano. En una mano llevaba el viejo balde azul. Había sido lavado, pulido, y ahora tenía una pequeña grieta en el costado sellada con cinta transparente. Podría haberlo dejado atrás, pero no lo hizo. Era parte de la historia. Para los demás, era solo un cubo de limpieza. Para Cayo, era la primera herramienta que había traído el cambio. Lo colocó con cuidado dentro de la sala de descubrimiento, en un estante junto a libros, cartas de colores y objetos sensoriales. Luna ya estaba sentada junto a la ventana, mirando la luz de la mañana. Se giró al oír el sonido del cubo al chocar con el estante. «¿Lo trajiste?», dijo con una sonrisa. Cayo asintió. «Fue donde todo comenzó», respondió. La sala de descubrimiento también había cambiado, no en su diseño, sino en su significado. En la pared, cerca de la entrada, colgaba ahora un marco orgullosamente. Dentro estaba el primer dibujo de Luna. Era simple. 2 figuras de palitos tomándose de la mano, con un pequeño sol arriba y una sola palabra escrita debajo: «Nosotros». Las líneas eran irregulares, los colores algo desordenados, pero era perfecto. Arturo lo había enmarcado él mismo. Cuando Luna vio el dibujo colgado por primera vez, tocó el vidrio y susurró: «Seguimos siendo nosotros». Cayo, de pie a su lado, respondió suavemente: «Para siempre». No necesitaban explicarlo. Aquel dibujo no era solo una imagen, era un recuerdo, una promesa y un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Otros estudiantes también se detenían a mirarlo. Los maestros lo señalaban durante las visitas guiadas a la nueva sala, pero para Luna y Cayo era algo personal. No estaba allí para exhibirse. Estaba allí porque era real. Era el inicio de algo que nadie más podía comprender del todo, pero que todos respetaban. La escuela, antes vista como estricta y elitista, era ahora más abierta, cálida y humana. Los alumnos reían en los pasillos. Los maestros se detenían a preguntar de verdad cómo estaban los niños. Las aulas se llenaron de proyectos creativos, música, arte, ciencia, experimentos. La sala de descubrimiento se convirtió en el corazón de todo. Los niños entraban y salían todo el día, trabajando con colores, texturas y luz. Arturo también solía estar allí, a menudo sentado en el suelo durante las lecturas o ayudando a pintar con los más pequeños. Ya no era el hombre ocupado y distraído de antes. Había cambiado por completo. Reía más, sonreía a menudo, y nunca perdía la oportunidad de sentarse junto a Luna o Cayo durante las actividades en grupo.
Algunos días leía cuentos en voz alta para la clase. Otros, traía libros de su infancia para que los niños exploraran más allá del programa habitual. Nadie lo veía ya solo como un multimillonario. Era parte de la escuela, completamente presente, completamente involucrado. Para él, ese lugar ya no era solo una institución. Se había convertido en algo mucho más, un hogar, una segunda oportunidad, una familia. No todos los días eran fáciles. Aún había momentos difíciles. Veces en que la vista de Luna se volvía borrosa o cuando volvían los viejos temores. Pero en esos momentos, nunca estaba sola. Cayo siempre notaba cuando algo iba mal. No hacía muchas preguntas. No necesitaba hacerlo. En cambio, simplemente se sentaba a su lado, en silencio pero firme. Sabía cuándo ella necesitaba palabras y cuándo solo silencio. Un día, Luna estaba cabizbaja, sin decir mucho. Cayo se sentó junto a ella sin hablar. Después de un rato, ella buscó su mano y la apretó suavemente. «Eres mi faro», dijo sin levantar la vista. Cayo la miró y respondió, «Y tú, mis ojos». No fue dramático ni planeado, solo fue honesto. Así se comunicaban ahora, directo, simple y lleno de significado. Esos momentos tranquilos valían tanto como los grandes públicos. Porque al final, lo que los mantenía unidos no era solo lo que habían superado, sino lo que seguían enfrentando juntos. Su historia se extendió mucho más allá de la escuela, pero dentro de sus muros estaba protegida. Los maestros la usaban como herramienta educativa, no como un titular. A los nuevos alumnos se les contaba sobre Luna y Cayo, no para impresionarlos, sino para ayudarlos a sentirse lo bastante valientes como para ser ellos mismos. Un proyecto de clase consistió en escribir cartas a alguien que los hubiera ayudado a ver el mundo de manera diferente. Muchos escribieron a sus padres, otros a hermanos. Algunos entregaron sus cartas directamente a Cayo. Un niño pequeño escribió, «Gracias por mostrar que cualquiera puede ser un héroe». Cayo no dijo mucho al leerlas, pero guardó cada nota en una caja bajo su cama. Luna siguió dibujando. Sus obras más recientes tenían más color, más detalle. Aún usaba sus recuerdos de sensaciones para guiarse. «El verde es tranquilo», decía. «El rojo es rápido». Cada dibujo contaba un nuevo capítulo de su historia. Cayo la ayudaba a ponerles etiquetas y Arturo ayudaba a colgarlos por toda la escuela.